Buenos días, licenciado Carlos Torres, ¿me escucha? Buenos días, sí, lo escucho perfectamente. Muy ¿Cómo está bien. usted? Muchas gracias, licenciado. Ya estamos en vivo y en directo. A la gente que nos Sí. está observando, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar de un tema que, aun cuando de pronto alguien pueda creer, pero estamos ahora en una conmoción, no deja de ser importante y es parte de, licenciado. Así que hablamos del deporte, del fútbol. Yo quisiera, antes de empezar y entrar en detalle, me gustaría su criterio. ¿Qué piensa de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, de lo que ocurre justamente hoy en el país? Ayer con una serie de ataques, la semana, el domingo con el crimen del alcalde de Manta y toda esta situación que hoy vive el país. Bienvenido, Carlos. Bueno, no dejamos, en realidad estos dos gobiernos que han pasado no nos dejan de sorprender. Ha sido pues una situación terrible que hemos vivido. Nosotros pensábamos que a partir de eh, todo lo que hizo Rafael Correa y su gente y su grupo en los 10 años anteriores a la presidencia de Lenín Moreno, Ecuador iba a ser un país que ya iba a caminar o a rodar sobre rieles. Y lamentablemente, pues ha sido todo lo contrario. Nos han llevado durante todos estos años a una desazón, a vivir casi que nosotros entre el miedo, ¿no? Uh -huh. y y la desesperanza. Ha sido muy difícil poder entender cuáles han sido las razones por las cuales todo lo que estaba estructurado se destruyó. Uh -huh. Se destruyó posiblemente por odio, se destruyó posiblemente porque no tenía ningún interés para ello hablar de educación, hablar de salud, hablar de seguridad, hablar de deportes. Yo Deportes. siendo un hombre de deporte, a mí me parece que el deporte es parte de una estructura relacionada con la educación y la salud. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de gobiernos indolentes, eh, finalmente hemos llegado a tener una especie de Estado quebrado, gobernado por inútiles, sin métodos ágiles de gestión. Es una cosa que uno no puede explicarse cómo ellos llegaron al poder. Bueno, lo de Moreno se explica, ¿no? Claro. Porque devino, él se metió allí un mentiroso compulsivo, un hombre que sabía que después de Rafael Correa tenía que destruirse todo, porque él desde adentro siempre estuvo en una especie de contradicción con el presidente. Era bastante subliminal, no era tan fácil poder darse cuenta, porque este tipo de personas pues son muy hábiles. Y finalmente, pues después de él, o sea, con él, hemos sido gobernados 6 años por una élite que lo único que ha querido es dos cosas desde mi punto de vista: ¿Ya? adueñarse de las empresas más importantes del país, adueñarse, porque ellos pueden estar mañana afuera, pero siguen desde afuera gobernando a través de las empresas que ellos han comprado o son parte de ellas. Y por otro lado, pues no permitiendo que quien haga gobierno a partir del 20 de agosto, por ejemplo, tenga la posibilidad de poder sacar adelante este país que Uh -huh. está definitivamente en una situación muy compleja, ¿no? Es muy compleja lo que estamos viviendo. Es una situación que jamás nos hubiéramos imaginado que podía existir. Usted, por ejemplo, Carlos, con su experiencia y el trabajo que ha tenido, por ejemplo, es también primera vez que ve este tipo de situaciones. O sea, Pero lo comento porque pues, nunca se ha visto esto, ¿no? por supuesto, pues yo soy un hombre que ya tiene muchísimos años, que ha vivido toda la historia, la historia moderna del Ecuador desde Jaime Roldós Imagínense. hasta hoy. Entonces hemos visto que con Jaime Roldós pudo haber un cambio, pero lamentablemente él falleció Mm. en circunstancias extrañas. Y luego cuando Rafael Correa
potente. Él empezó con un discurso extraordinario, discurso donde hablaba de incluir a todos, a las minorías, a los indígenas, a los negros, a los montubios, a los pequeños y medianos agricultores, a la gente con capacidades distintas, sí, capacidades distintas, a los niños, a las niñas, a todo el mundo. Entonces, y fue creando una serie de espacios para cada uno de estos grupos, ¿no? Ujú. No solamente desde el punto de vista social, sino grupos de edad. Claro. Entonces, llegamos a día de hoy con un problema gravísimo, ¿no? Que no sabemos para dónde ir, no sabemos qué hacer, pues, y la única esperanza que tenemos, que yo creo que tenemos, y no sé si valga la pena, si aquí estamos en un programa, porque empezamos con cosas de deporte, ¿no? Pero esto es No, acá vamos a hablar de todo. política y deporte, ¿no? Claro. Yo creo que de todos los candidatos, los únicos que están en capacidad de poder retomar la senda que vivimos durante 10 años son Luisa González y Arauz. O sea, no hay otra solución, ¿no? Porque Porque ya hay se ha visto, tanta ¿no? incompetencia. Sí, porque se ha visto, porque ellos en su discurso todos los días recorren el país diciendo que van a retomar la Ujú. senda del progreso. En algunos indicadores, Ecuador fue uno de los países más importantes en la región. Entonces, hoy en día somos el peor país en todo, Claro, sí, ¿no? totalmente. Somos, Totalmente. somos un país que lamentablemente, vive en una situación de incertidumbre, incertidumbre total. Ujú. Eso es muy peligroso para la convivencia del país. Yo creo, he escuchado algunas voces, ¿no? Y estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que no es que estamos entrando en un estado de anarquía, ya somos un Hace estado que rato. vive en la anarquía, Ujú. ¿no? ¿Y qué significa la anarquía? Desde mi punto de vista, la anarquía es que todo el mundo puede hacer lo que le da la Lo que gana. No, de hecho, Carlos, ayer que veíamos a Fito dando una rueda de prensa después de que el gobierno supuestamente dijo que tenía el control de las cárceles y verlo a Fito con toda su gente, con armas dentro de la cárcel haciendo rueda de prensa, te da el claro mensaje.